Las noticias desde otro punto de vista. Actualizando el mercadeo. Éxitos 99.9. Pues sí, 2:17. Hace unos instantes hablamos con la vicepresidenta de la Fundación Celíaca de Venezuela por ese simposio en el Museo Boliviano que se va a llevar a cabo pues el día jueves. ¿Y de qué van a hablar? Precisamente de lo que es la ley celíaca que está desde 2016 escrita en muchas partes, muchos artículos, pero que hay que retomar. Y tenemos aquí en el estudio a Victoria Sánchez. Ella es directora de Vicky's Gluten Free. Es un emprendimiento de donas sin gluten. Y justamente con ella, bueno, queremos conversar de su emprendimiento y de esas posibles dificultades que esa ley podría mejorar. Victoria, bienvenida. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Cuéntanos cómo comienza Victoria's Gluten Free. Bueno, Vicky's _gluten free. Vicky's Gluten Free. Esta idea surge hace aproximadamente un año, cuando por recomendaciones médicas me dicen que tengo que retirar todo el gluten de la dieta de mi pequeño. Y ahí pues me aboco por completo a todo lo que es la preparación libre de gluten en casa, ¿no? Y hacérselo diferente, variado, y que no se aburriera. Y de ahí empieza pues toda la investigación, documentación de qué es el gluten, de por qué lo debemos retirar. ¿Cuántos años tiene tu muchacho? Ahorita mismo 5 años, Okay. y hace un año pues claro, y eso fue, me imagino que para ti, Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque además tan pequeño, ¿cómo le explicas que de lo que venía acostumbrado a comer, pues ya no puede, o hacérselo variado o también con los sabores, ¿no? Claro. Las personas que comen libre de gluten conocemos estos sabores y conocemos también que llevan pues unos niveles muy bajos de azúcar, preferiblemente, y las donitas surgen de estos postres en casa que fui haciendo hasta llegar a la consistencia y al tamaño perfecto. Muy rica, sí. Victoria nos trajo, sí, las probamos. Y el tamaño perfecto pues era esa concentración tanto de harina de almendra como a nivel de fibra, de proteína. No, y tiene arándanos y tiene chocolate. Correcto, cacao al 60%, entonces para que no fuera tan aburrido para él y que siguiera como que sintiendo hay algo de dulce ahí que le gustaba, ¿no? Y de ahí pues surge hace 6 meses sacarlo al mercado para que todos aquellos que pudieran. ¿Y cómo te lo diagnostican, Victoria? No fue un diagnóstico como tal de celíaco, sino simplemente fue un brote alérgico a nivel de intestino y la recomendación inmediata de su médico era que dejara el gluten. Completamente. Vamos a hacer como un reseteo del cuerpo. Y además, qué dificultad para una madre, Cham. Y entonces era como, vamos a hacer este reseteo, pero la recomendación es fuera gluten. Y uno como mamá, pues empaparse de qué es lo que debo de retirar qué es lo que no debería de comer él. Claro. Ok, entonces esto ya tienes 6 meses. ¿Y cómo has conseguido el mercado? Que ya te quiero preguntar las cosas que precisamente decía Ana Eva en la entrevista, pero ¿cómo consigues el mercado? La gente está ávida de este tipo de productos. ¿Cómo te va? Okay, ¿Cómo lo mercadeas el producto? Fíjate, cada vez hay más opciones gluten free, cosa que es muy buena. Hay que moverse un poco con lo que comentaba Ana Eva, con el tema de la materia prima, que sea limpia, que sea una materia prima limpia y bueno, que tengas unos costes que realmente sean rentables, ¿no? Y eso es lo más difícil, que esa sería la principal dificultad. Sí, creo que sí, y poco a poco, pues uno indagando, lo que te digo, ya más de un año esto indagando, pues uno va dando con ciertos productos con esa materia prima que dice, este creo que es el que me va a dar un mejor resultado. Y ahorita, además de las donitas, ¿qué otras cosas estás haciendo o solo estás dedicada a las donitas? Por ahora, solamente a las donitas para seguir investigando otro tipo de producto de acuerdo a la demanda que también nos da el mercado. Ahora, tu vida cambió. Sí. Totalmente, ¿verdad? Sí. Sí, yo me imagino. Surgen, miles de cosas en la cabeza cuando tú tienes un hijo con una condición y tienes que protegerlo, ¿no? Claro, total, sin llegar a los extremos. Siempre que haya un equilibrio dentro de esa alimentación, sin llegar a esa parte de, tan extremista, porque tampoco es bueno llegar hasta ¿Cómo es tu día a día? ¿Tienes el centro de producción en tu casa? ¿Cómo haces? Ahora mismo sí, estamos trabajando desde Altamira, estamos poco a poco pues buscando ya sitios un poco más
para establecernos. ¿Y cómo vas, y lo vas a colocar en lugares o cómo lo estás comercializando y mercadeando y Sí. todo eso, además de redes sociales? Obviamente. Correcto, ahorita nos pueden conseguir a través de nuestras redes sociales y tenemos distintos aliados ya por Claro, toda para la donde los ciudad. dejas, ¿verdad? Correcto. Bueno, Sí. vamos a decir tus redes para que, bueno, sepan que hay un emprendimiento de donas sin gluten Sí. para esos chamos que están por allí, que tienen una condición y, bueno, que necesitan, pues, este tipo de cosas. A ver. Es sin gluten, sin lactosa y sin azúcar extra añadido. Está Los ingredientes. Ok. Correcto, está endulzado propiamente con lo que es, en este caso, la zanahoria, que ya de por sí pues es Ujú, dulce, ujú. el proceso que lleva el cacao 60% y en este caso el proceso del arándano deshidratado. Entonces es una combinación perfecta pues con la harina de almendra y los frutos secos, la verdad que es bien saciante. Te va bien. Sí, Ok. sí. Bueno, arroba Vikis _ gluten free para quienes quieran, bueno, conocer este emprendimiento de donas sin gluten. Gracias, Victoria. Gracias a ti por la invitación. Claro que sí. Victoria Sánchez es directora de Vikis Gluten Free. Hacemos nosotros la pausa a las 2:22 para continuar con mucho más aquí en el Circuito Éxitos y colocamos a Rick Astley, If You Take a Straw, aquí en el Circuito Éxitos. Una